Y seguimos en día a día en esta tarde tan versátil que hemos Tremendo. tenido de la cocina, después de hacer un poquito de papelón, pero siempre con actitud. Y le pedimos disculpas, ¿no? Y le pedimos Del caso. disculpa a la profesora María Emilia Pérez Santancieri, que está con nosotros esta tarde. Un gusto, profesora. ¿Cómo le va? Bastante bien. Como alumnos, desde su visión, es profesora de historia, destacada además en la materia, pero yo le quiero preguntar cómo nos vio como alumnos en la Profesora cocina. emérita. Emérita, que no es ¿Sabe poco ¿Sabe decir. por qué lo digo? Sí. Porque resulta que acá en este país, cuando alguien que es emérito lo dicen 80 veces, el otro vez... No... Mire, Claro. le voy a Vale dar la un aclaración. ejemplo de lo que, cómo yo veo las cosas. Yo creo que hay que poner cada cosa en su justo lugar. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, todos hablamos del GACH. El GACH fue una cosa muy buena. Se lo felicita por lo que hicieron. Y el gobierno estuvo bien en llamarlo. Pero nadie se acuerda quién tuvo la idea de hacer el GACH, que fue Hugo Odicio. Y yo creo que hay que recordarlo. Muy bien. Porque el que ¿Cómo tiene no? una idea es el que da el impulso. Por supuesto. Entonces, en muchas cosas hay que actuar así. Y yo justamente, que estoy en nomenclatura, trato de Qué bueno. funcionar De así. hacer memoria con esas cosas. Nos Exacto, parece fantástico. exacto. Y queremos saber desde su experiencia, tantos años dedicándose a la historia en particular, qué es lo más apasionante de esta materia, de esta asignatura, Mire, la que historia- habla tanto de nosotros. La historia es un reflejo de la vida, porque había una revista en Buenos Aires que se llamaba Todo es Historia, y es verdad, Es cierto. porque tanto es historia un desarrollo político, como es la historia de la comida, qué se comía en tal época, qué no se comía en tal otra. ¿Y por qué comemos esto? Porque vino tal gente que era de tal lugar y nosotros la adaptamos. Y ver cómo hay platos justamente que no se hacen exactamente como se hacen en Italia, porque hay ciertas cosas acá que no existen allá y viceversa. Entonces, todo es historia. Es Todo verdad. es historia. ¿Y qué otros? Mire, todo, incluso hasta las canciones populares. Porque verdad. una canción popular está retratando una época. Yo recurro muchísimas veces a los tangos de los años 20. Pero los tangos de los años 20 le dicen cosas para todas las situaciones que usted se puede imaginar. Cuando Gardel canta, nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. No me digas que no está bárbaro. Es cierto, relatos de la vida misma. O por ejemplo, aquel que usted lo puede aplicar tanto a la política como al amor, como a todas las actividades. Fiera venganza la del tiempo que le hace ver deshecho lo que uno amó. Poesía, poesía pura. Tremendo. ¡Qué letristas! No esto La de verdad ahora que sí. que te dicen, repiten un verso y lo dicen 45 veces. Claro, se acabó la creatividad. Se ahí. acabó, se acabó. ¿Y cómo plasmamos además de la historia, obviamente, en la sociedad, hechos que estén vinculados de alguna forma con la historia? ¿Dónde vemos la historia en la recorrida por Montevideo, en la recorrida por cualquier mire, punto del yo, país? Para la Intendencia de Montevideo, durante 17 años le hice paseos guiados, que todavía encuentro gente que recuerda. Ahora, como toda experiencia, lamentablemente, eso tenía un éxito enorme, porque la gente no pagaba nada, primero fundamental, porque hay que mirar todo eso, simplemente se concentraba y yo los llevaba. Visitamos cantidad de barrios de Montevideo y otra cosa, la puntualidad, una cosa que es tan defectuosa en nuestro país y que muestra nuestro subdesarrollo realmente, ¿no? Porque en Europa usted no puede decir, no, porque yo creía que era tal hora. No, tal hora. Se llega a esa hora y nada se acabó más. el asunto, ¿no? Sí. Mire, me acuerdo, por ejemplo, esto. Yo soy muy de contar anécdotas que ilustran. Cuando se nombró al profesor Hierro, al padre de Luis fue alumno mío, no me sale el segundo apellido, Hierro Gambardella, se lo nombró embajador de España. Él era viudo y lo acompañó su hija. Y la hija me contaba que nos invitan a una cena, la primera cena a la que tenían que ir,
Claro, entre que ellos no sabían muy bien cuánto se iba a demorar con el tránsito de Madrid y todo demás, llegaron tarde. Cuando llegaron ya habían comido el primer plato. Claro. En el Uruguay, ¿qué hacen? En el Uruguay dice, espera que no vino Juancito. Sí. Después que cuando viene Juancito, no, pero tiene que venir Antonia, esperá. Y así, Es cierto. Y la impuntualidad acá en Uruguay es en todos los ámbitos, es Por tremendo, eso, tremendo. Entonces, y esto no sé por qué salió, sí, por Las visitas guiadas, por las recorridas que hacía la con la gente se Intendencia. acostumbró, yo decía, a las 3 de la tarde nos reunimos en la Plaza de la Constitución, o sea, Plaza Matriz, Sí, hizo correcto. normalmente. La gente estaba ahí, porque sabía que yo iba en punto. Claro. Y poníamos 2 horas para que no fuera un exceso, ¿no? Entonces, son pequeñas contribuciones que uno cree que hay que hacer para que las cosas marchen mejor, Sin lugar a ¿no? dudas. Y después, ¿qué pasó? Lo lamentable. Un buen día nombraron a un nuevo director de turismo. Vino y suprimió esos paseos. Los suprimió. Que eran de aporte, ¿no? Para la Que sociedad. no le costaba, lo que yo cobraba era una cosa ínfima. Y después, cuando vino Ana Olivera, lo quiso resucitar, pero me dijo, bueno, ahora lo que pasa que yo no quiero hacer contratos para no ser observada. Tenés que sacar ¿cómo es que se llama esto que ustedes conocen muy bien? No sé cuánto personal. Una unipersonal. Una Claro, empresa. sí, una empresa Bueno. unipersonal. Entonces, Para facturar por ahí. yo ya estaba jubilada, fui a hacer eso. Entonces, yo creo que me pidieron hasta quién era mi abuelita y qué tipo sanguíneo tenía. Cuando hice 3 cosas y había gastado 1000 pesos, le dije, mira, Ana, Desistió. perdóname, porque una de las cosas lindas de jubilarse es que uno no tiene que estar atrás de trámites y esto Claro. me mató. Así que esa experiencia nos hizo más. Ahora, hoy en día yo veo que mucha gente lo está haciendo. Y por supuesto que nadie se acuerda que yo hice 17 años eso, ¿no? Porque otra cosa. ¿Sabe que sí? La memoria de este nosotros país es queremos cortísima. reconocerlo a través de esta visita que le pedimos, a través de esta charla, valorar el trabajo y todo lo que ha hecho. Pero es que, mire, yo siento que me valora mucho el trabajo. Lo que siento es que el país tiene una memoria cortísima. En Mire, ocasiones, acá sí. usted se muere y a los 15 días no saben quién era. Nadie es Y imprescindible, alguien, ¿te eso es acuerdas real. una que hablaba en la televisión? Sí, a ver cómo era el pelo así, así. No, es la verdad. Además, perdone que le hablo de la muerte, pero es lo único favor, seguro que por favor. tenemos. Como Eso dijo es verdad. Benjamin Franklin, en la vida hay solo 2 cosas seguras, los impuestos y la muerte. Es Eso es tal verdad. cual. Yo le quiero preguntar qué nexo tienen, pero primero le voy a pedir una descripción, que me diga cuál es el significado cuando hablamos de nomenclatura, después el nexo con la historia y cómo se junta una cosa con la otra. Porque, bueno, cuando hablamos de nomenclatura en las noticias, algún especialista y demás, para la gente que nos está viendo, ¿qué definición le podemos dar? Mire, nomenclatura viene de nombre, dar nombres. Así como la gente cuando va al liceo y aprende la nomenclatura en química, ¿qué aprende? Exacto. Cómo todos aquellos elementos se sintetizan, ¿no?, de una manera. Bueno, la nomenclatura es lo que pone nombre, ¿no? Entonces, yo estoy allí desde hace muchos años, como todos saben, es un cargo honorario absolutamente. ¿Es una comisión? Es una comisión y es absolutamente honoraria. Ahora, hay gente que puede creer que bueno, que nos reunimos y charlamos, no sé. No, mire, para cada nombre que se presenta hay que ver realmente si tiene méritos para ello. En este caso, profesora, estamos hablando cuando se reúnen con la comisión además asesora a la Intendencia de Montevideo, usted me corrige si me equivoco, para luego dar nombre a las calles de Montevideo, Claro. por ejemplo. Monumentos, Pero usted no- lugares. Monumentos. No, pero no, el monumento es otra cosa. Esto es solo para las calles, Solo decía bien, no me calles. entreveré. Vías de Miguelito. tránsito, vamos a Muy decir bien. mejor. Vías de Vía del tránsito. tránsito, correcto. Porque si no, y vamos a seguir explicando, ya que estamos, que una profesora tiene la manera de explicar. Y por supuesto. Y qué mejor que tenerla acá para aprovechar ese momento. Mire, digo vías de tránsito porque tenemos calles, tenemos sendas, tenemos bulevares, tenemos caminos. Tiene razón. Entonces yo me encuentro en la televisión que 2x3 no se mueran. La gente dice en la calle Boulevard Artigas,
Es un No. bulevar, ya Si está. es una calle, no es un bulevar, porque el bulevar tiene que tener una anchura dada y tiene que tener lo mismo una avenida, no es lo mismo una avenida que una calle, no, ni que una celda, ni que un camino. El otro día vi en televisión también la calle, camino, yo qué sé cuánto, no. Si es un camino viejo, no Claro. es una calle, son cosas distintas. O una cosa o la otra. Y plazas, que también son lugares públicos, no es la nomenclatura de la ciudad. Bueno, entonces, por cada nombre que se presenta, usted tiene que realmente tener la convicción de que ese nombre merece la pena. Claro. Es lo que nosotros consideramos y que para eso nos han nombrado. Ahora, hay cantidad de gente que piensa lo siguiente: se murió Menganito. Ay, Menganito, que era senador y que yo qué sé. Un homenaje, Chau, nombre de calle. ponele. Y eso, que se lo den si tienen, si vale la pena. Porque si no, como yo le dije una vez a alguien que pedía una cosa así, si fuera que por ser senador tiene que estar en nomenclator, no hay que estudiar nada, se agarra cada vez que se mueren todos los senadores, ponemos a todos los Claro. senadores. ¿Y cuál sería el ingrediente que tiene que tener para que alguna calle, camino o alguna vía de tránsito tenga esa denominación? Bueno, no es ingrediente, sino que es la categoría, vamos a decir. Ahí está. La categoría, o sea, que tenga méritos relevantes y reconocidos, especialmente si ha dado algo al país, ¿no? Correcto. O a Montevideo más bien, ¿eh? Porque ahora, esto da mucho trabajo. Yo voy a tomar algún ejemplito. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo ahora un par de años, 2, 3 años, murió la doctora Dinorah Castiglioni, que era una doctora muy querida, con una trayectoria larga, y que salió en todos lados que era la primera cirujana mujer de acá. Bueno, un buen día, yo estoy leyendo un diario y veo una carta de un señor que dice: se ha dicho esto, pero la primera cirujana fue mi mamá. Entonces decía su nombre y decía, entonces que tuvimos que ir a la Facultad de Medicina y ver, y era verdad. Ahora, ¿qué pasa? Esa señora se recibió, pero luego se fue a vivir a la Argentina. Entonces acá, No había registro. y él tenía razón, y yo la presenté, y por eso ando, ve, acá le voy a citar otro tango, las pruebas de la infamia las traigo, las tengo en la maleta, bueno. Yo a esta señora la presenté, acá se los digo, a ver en qué año, esperen. La presenté en el año 19 y está esperando, Ah, está esperando. Está qué esperando. momento. Me ganó de mano el tema del tiempo que le iba a preguntar, pero hablando del tiempo, Exacto. hacemos una tanda. Vamos a pedirle permiso, profesora, con su permiso, a hacer una breve pausita y enseguida seguimos charlando porque ya nos enganchó con esta historia que seguramente debe haber muchas similares. Así que les proponemos una pausa en día a día y ya venimos. Seguimos esta linda charla con la profesora María Emilia Pérez Santancieri. Santar, si eres una Sartar. Santar, que Santarcieri. quiere decir en italiano arqueros santos. Ah, Por mire eso usted, yo soy- habría que decirlo por eso bien yo- entonces. por eso Habría yo- que decirlo bien. Profesora, sigamos hablando del proceso de elección. Ella nos Bueno. mostraba en la carpeta en la cual ha trabajado durante muchos años, mucho tiempo, hay cosas actuales también, cómo es el proceso de selección, Bueno, a quién se le plantea la opción de Bueno. dar ¿Y quién puede determinado hacerlo? nombre. Mañana este muchacho piensa que fulano de tal Tiene que tener el es nombre de muy una calle. meritorio. Entonces manda una nota y nosotros lo estudiamos. Y nosotros comprobamos, ¿no? Claro. Porque además, por ejemplo, a veces las comprobaciones son muy sencillas, aunque hay que moverse. Por ejemplo, yo nunca me olvidaré una señora que se presentó a pedir para el padre una calle, porque decía que el padre era el que había inventado la horma anatómica. Ahora, yo tuve que ir a marcas y señales. Claro. Y A ver si realmente- Si eso no está, es decir, de repente la señora tiene razón, pero si no está registrado, no podemos. Otra, yo cito estos ejemplos que son los más Sí, sí, claro. claros, ¿no? Se presenta una persona y pide una calle para fulana de tal, que era una maestra que fue la que creó el uso de la moña azul. Entonces tuve que ir
al Museo Pedagógico, nos pusimos a estudiar. Ustedes pueden creer que no pudimos encontrar nunca la disposición de cuándo y quién mandó poner la moña la azul. moña Ay, qué azul. increíble, ¿no? Nada. ¿Saben Algo que está tan arraigado al día de hoy Claro, todavía, pero no quién sabemos lo... ni cuándo ni quién. Te voy a decir lo que encontramos. Lo único que se encontró es cuando los chicos empiezan a poder viajar gratis, que dice viajarán con guardapolvo con Moña moña azul. Y eso sí está a tal fecha, Claro, ¿no? pero no quién Pero no dio la sabemos idea. quién, o sea, entonces nosotros a esa señora, que podría ser muy meritoria, que de repente lo era, No si pudieron no hay darle. pruebas no le damos. Claro. ¿Está? Bueno, ahora, hay dos comisiones de nomenclatura, una Bien. de la Intendencia y una de la Junta Departamental. ¿eh? Entonces, usted el trámite lo puede empezar con nosotros o con aquellos. Ahora, de cualquier manera va a venir a nosotros, porque nosotros tenemos que estudiarlo. Yo le diría lo siguiente, que nosotros somos los herederos de una idea que tuvo el segundo presidente de la República, Uribe, cuando dijo que había que crear una comisión para que hiciera los nombres de las calles que le recordaran a la gente todos, vamos a decir, no dice su pasado, todo lo que Su historia, lo que hablamos al suceder, ¿no? comienzo. Bueno, ahora, como estalló la Guerra Grande, esa comisión no pudo hacer nada. Pero en plena Guerra Grande, y miren que esto es apasionante para mí, porque este país ha tenido esas cosas tremendas que tenía antes, de que en los momentos más graves salían cosas buenísimas. En plena Guerra Grande, Andrés Lamas, del otro bando, del bando de Rivera, en 1843 hacen nomenclátor para la ciudad. Y esto me gusta siempre decírselo a todos. Y fíjense, muy inteligente y muy bien. Él cumplía con aquel pedido, en este sentido, no es que lo hiciera, pero declaradamente, sino que yo digo, se avenía a eso, ¿no? La ciudad vieja le relataba a la gente toda la historia nuestra. Nombres de indígenas, después viene Colón, después Solís, después Claro. La Reconquista en la época de la lucha contra los ingleses y las batallas y demás. Muy bien. Cierto. Entonces le daba todo eso. La ciudad nueva que crecía en esos momentos, o sea, desde la ciudad vieja hasta Ejido. Ahí pone los departamentos y los ríos que las recorren. Es ¿eh? verdad. Entonces, así debió haberse seguido. En algún momento algo se hizo, por ejemplo, Pocitos tiene a los constituyentes, pero esperen, por ejemplo, para que ustedes vean los defectos. Dos señores que escribieron un libro precioso sobre tangos, un señor Sánchez y el otro, no me sale el apellido ahora, precioso libro de Montevideo a Buenos Aires, del tango de Garufa a no me acuerdo cuál. Preciosísimo el libro, que lo recomiendo. Uno de ellos son gente jubilada que se puso a estudiar y me dicen, pero profesora, ¿sabe que hay 3 constituyentes que no están? Entonces yo fui y los presenté, pero me los devolvieron porque eran 3 nombres de hombres. Porque ahora El género prima. pusieron cada 4 nombres, 3 tienen que ser de mujer y 1 de hombre. Ahora, yo lo lamento, pero en 1830 yo no puedo encontrar una constituyente mujer, Exacto. por más que me lo digan. Es que las mujeres no ocupaban Pero por esos favor, sitios de privilegio. entonces, esto en hombre, tuve la suerte de que Willy Rey, el presidente de Patrimonio, de la Comisión de Patrimonio, Willy, sabiendo esto, mandó una nota. Hay constituyentes que no están. Entonces, había que elegir un lugar. Y donde está el obelisco, que son los constituyentes justamente, yo encontré que había 3 espacios, vamos a ponerlos allí. Bueno, esto está en la Junta Departamental desde el 15-11 del 22. Ahora, yo estaba diciendo cómo se procede y esto une a eso. Nos presentan allá nosotros, vienen nosotros estudiamos. Después de nosotros va al comunal. El comunal también emite su opinión, cosa que no estaba prescripta. Yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan a Margarita Perkovich, Sí, claro. que fue edil mucho tiempo. Ella tuvo la idea de que cuando se iba a poner el nombre de una calle, se mandara al comunal para enterar
Pero resulta que de ese enterarse se pasó a que votan. Entonces a veces te dicen que sí, a veces te dicen que no. Y a veces, las más de las veces, se pone en un cajón y ahí queda. Y no prospera nunca. Entonces va pasando el tiempo y se acabó el asunto. Y van acumulando. Ahora, si dijeran que sí, eso pasa a la Junta. La Junta lo tiene que aprobar. De la Junta vuelve a nosotros y va a la Intendencia. Y el Intendente lo promulga. ¿Se dan cuenta? Es un proceso. María, escucharla es un placer, ¿no? Y con esa pasión. Y en esa línea le quiero preguntar si considera que somos una cultura interesada en esos orígenes, en esa historia, en esos hechos. Mire, es muy relativo todo. Porque yo pienso que la enseñanza le da a usted todas esas posibilidades. Sin embargo, la gente, hay cantidad de gente que parece que nunca hubiera pasado por un aula. ¿No? Más, uno ha encontrado gente que está en altos cargos y usted le dice, por ejemplo, una fecha patria, no tiene la menor idea de qué ha pasado, cosa que antes no sucedía. Yo creo que hay muchas cosas y causas en medio. Yo pienso que antes, que la gente en general, la generación de mis padres, no accedía al liceo generalmente, hacían solo la escuela, pero se concentraban en la escuela y confiaban en que eso era para ir adelante en el mundo. En cambio, hoy en día se está tomando lo educativo como algo laxo y nada más. Ahora, ¿qué pasa? La gente en sí no hay un interés tremendo, pero usted empieza a hablar y el interés se despierta. Claro, ahí está el secreto. Porque yo veo, yo con mis charlas en Sarandí, la gente llama y pregunta, y además la gente se motiva a preguntar cosas personales. Por ejemplo, un día llama una señora y dice que quería saber por qué Berreta era una cosa mal vista, que ella se llamaba Berreta de apellido. Entonces yo le dije, mire señora, Berreta acá era un hombre corriente, hasta uno es un presidente Berreta. Sí, señor. Y un buen día pasó a querer decir como que era algo de poca calidad. Y esto parece que viene de una cosa de la Argentina, parece incluso que viene de algo escrito, no sé qué. Bueno, y así son las cosas. Y a veces las cosas se transforman de una manera como permanentes cuando no lo eran, o de originarias cuando no lo eran. Profesora, bueno, ha sido un gusto, realmente nos ha colgado de alguna forma, por decirlo, la charla con usted. Lo hemos hecho con mucha atención, con mucho respeto, porque entendemos que sabe mucho de este tema. Así que le agradecemos que haya estado hoy en Día a Día. Mire, yo creo que en mí está todavía la niña que la mandaron al colegio y le dijeron, nena, pórtate bien. Entonces a mí me nombraron acá en la comisión y yo dije, voy a hacer lo imposible para hacer las cosas bien. Y lo está haciendo. Muchas gracias por su aporte. Un gusto. Ha sido un gusto tenerla en Día a Día. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.